La conferencia de prensa técnico del Sportivo Luqueño Rodrigo López. Buenas noches, profe. Giselle Ortiz para Tigo Sports sobre este resultado. ¿Qué le pareció sobre el final? ¿Le parece que fue justo finalmente con lo que hizo Luqueño en este compromiso? Buenas noches. Bueno, si arrancamos mirando el final del partido. Capaz que Guaraní tuvo las situaciones más claras sobre el final. Tuvimos algunos desajustes ahí y creo que en la última jugada del partido, donde nosotros fuimos en una pelota quieta a buscar la victoria, por ahí no sé si quedamos mal parados, pero hubieron ahí detalles que hicieron que el retroceso quedáramos en inferioridad numérica y llegar al penal. Y después, en líneas generales, obviamente que te cambia el ánimo por el resultado, pero viendo lo que fue todo el partido y cómo competimos de vuelta, seguimos viendo cosas muy positivas. Por supuesto que hay mucho para corregir y me hizo el partido, en realidad me hizo acordar un poco al primer partido de nuestro debut, que bueno, tuvimos que hacer algunos cambios obligados por algunas situaciones puntuales y por ahí todavía no podemos hacer los cambios con lo que tiene que ser, que es la calidad, de darle frescura al equipo. Hay jugadores que obviamente se los ve muy bien en cuanto a su postura en la cancha y también, por qué no decir, también en el aspecto de sostener los partidos, en el aspecto físico, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, hay que también saber absorber este momento. Nos vamos con una derrota por la mínima y nada, como le dije recién a los muchachos ahí en el vestuario, que vamos a seguir trabajando. Lo habíamos dicho que bueno, eran 6 finales que teníamos de acá al término del campeonato de apertura, y bueno, ahora nos quedarán 5 y vamos a intentar sumar la mayor cantidad de puntos para bueno, tomar fuerzas obviamente y afrontar el clausura. Pero sin irnos tan lejos, estamos pensando en partido a partido, y hoy creo que se hizo un partido correcto, con detalles a mejorar. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Leila Sanabria para Radio Primero de Marzo. Bueno, Rodrigo, nos sorprendiste bastante con el debut de Jonathan Díaz. ¿Cómo viste su trabajo? No manejábamos ese dato. Y lo segundo, ¿cómo viste el trabajo del arbitraje hoy con el Sportivo Luqueño? Mucha queja por parte del hincha del Sportivo Luqueño a la salida del árbitro. Y bueno, ¿cómo viste también ese cobro del penal? Buenas noches. Con respecto a Jonathan y al debut, lo veníamos viendo desde que llegamos. Venía trabajando muy bien. Y bueno, en realidad lo que estamos tratando, o intentando, mejor dicho, es tocar lo menos posible la zona defensiva, la línea de 4, porque creemos que tenemos que justamente sostener y agarrar solidez defensiva, que es lo que son los detalles de repente que nos están costando, nos están convirtiendo en todos los partidos. Si bien nosotros también convertimos la salida por un tema de contrato de Paul Rivero, que había tenido un partido bueno el anterior contra Recoleta. Vimos que Jonathan estaba muy bien, que bueno, que se podía adaptar perfectamente a lo que nosotros estamos buscando con esa línea defensiva. Y creo que el debut, me parece, en líneas generales fue auspicioso para él. Y una lástima que bueno, ahí calculo yo también un poco el primer partido y demás, bueno, salió con una molestia que obviamente no va a ser de gravedad. Pero es un jugador a tener en cuenta, como son todos. Yo siempre le digo lo mismo, que de repente los que a veces van al banco o no están en la
en la lista de concentrados por ahí que se preparen bien porque en cualquier momento les puede tocar, y fue el caso de él que creo que tuvo un desempeño muy bueno. Bueno, el arbitraje, vi jugadas a lo lejos, no las repasé todavía, no sé si la expulsión que vuelve para atrás, si era o no para mantener la tarjeta roja. No sé, ahí ustedes capaz que lo vieron mejor. Nosotros en el partido con Ameliano, a mí no me pareció una falta temeraria la de Álvaro Martínez como para no volver atrás y sacarle la tarjeta amarilla. Por eso no entiendo, o sea, quisiera entenderlo, pero no logro entenderlo. ¿Por qué nos pasó eso contra Ameliano? Que nuestro jugador no volvieron atrás para sacarle, fue una doble amarilla, capaz que es por eso, no se puede volver para atrás, ¿no? No sé, tendría que repasar mejor el reglamento. Pero, y después, no sé, una jugada muy fina, la del gol, se demoró mucho por una situación de posición adelantada. Creo que capaz que esas fueron las situaciones más ajustadas. En líneas generales me quedo con esas dos situaciones del arbitraje, pero bueno, no hay que buscar excusa, hay que saber perder en este caso, y el vestuario por supuesto estaba muy pegado, y a veces, como le digo a los muchachos, si por ahí cuando nos toque ganar, también hay que saber ganar. Entonces, esto, hay muchas fechas por delante. Y repito, de cierta manera, no te digo que estamos súper tranquilos, pero estamos bien, porque estamos viendo buenos síntomas del equipo, y vamos a seguir trabajando para cada vez acortar ese margen de algunos errores que estamos cometiendo, y nada, ya esto, pasar este partido, este fin de semana, y el lunes de tarde ya volver a los entrenamientos para tener la semana que bueno, nos va a tocar el sábado de vuelta. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches. Estamos para la Super Tribu. Yo rescato el volumen futbolístico de tu equipo a lo largo del partido, a excepción de esos 10 minutos finales, sí, donde Guaraní tuvo 3 claras y ustedes 1, con aquel cabezazo de Quintanita, sí, que salvó Servio. Ahora, hiciste un par de cambios en ese momento, la presencia de laterales, como el caso de Santiago Campos, el ingreso de Álvaro Martínez. Esos cambios, ¿cuál fue el motivo? ¿Te pidieron cambio, sí, Balbuena? Bueno, ahí está justamente lo que dije al principio. Me hizo recordar un partido, una situación similar al partido contra Nacional, donde tuvimos que hacer cambios por situaciones puntuales. Balbuena creo que se quedó un poco con el golpe que tuvo en la cabeza en el primer tiempo, donde bueno, intentamos que en el entretiempo ver si estaba bien, pero bueno, ahí creo que chocaron, ¿no?, en esa situación, y no se pudo recuperar. Después, lo dije recién, el otro cambio de Jonathan Díaz, que sintió ahí también algo puntual, y pasó Alexis. Alexis pasó de central por derecha, y Santiago Campos pasó de lateral derecho. Y bueno, después lo de Aldo, ya sabemos que es un jugador, Aldo Maíz es un jugador que nos da mucha intensidad desde que comienza el partido hasta que termina. Es un jugador que trabaja con mucha intensidad en la semana, y también en los partidos lo hace de la misma manera, y bueno, es su característica. Y ahí, bueno, hicimos el cambio ahí, también faltando muy poquito para terminar el partido. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Arnaldo Ríos de Azul y Oro FM. Lo que yo vi también en el primer tiempo es que le costó a Sportivo Luqueño llegar al arco de Guaraní. Creo que 1 o 2 llegadas tuvo, entre ellas que casi fue el autogol. Y varios de los futbolistas que se retiraron como cambiados, lo he visto a Maíz, por ejemplo, salió en camillas,
Y eso no es parte de la parte física. Te digo esto, profe, porque esta semana, por ejemplo, se mencionó que el miércoles no practicaron. Y ese estaba previsto dentro de tu esquema de trabajo no practicar un miércoles. Bueno, mirá, el tema del comienzo del primer tiempo, fue una situación que sí la vimos. Por ahí no estábamos finos en lo que respecta a la posesión y bueno, a lo que acostumbramos, que es tener llegadas por izquierda, por derecha. Creo que nos faltó un poquito el doblaje más por el lado izquierdo nuestro que por el derecho. También nos enfrentamos a un rival que maneja muy bien la pelota, y en el entretiempo, viendo esa situación de que no encontrábamos hacernos de la pelota para poder atacar de forma directa, decidimos que saliera el chico Thiago y que entrara Ramos por izquierda, y a Sergio Díaz, que estaba tirado sobre la izquierda, lo pasamos un poquito ahí de media punta, tipo un 8, como para tener esa igualdad en la mitad de la cancha, y creo que nos sentimos mejor en ese parado, lo que fue en el segundo tiempo. Y bueno, mirá, con respecto a lo que me preguntaste, si es un tema físico de los jugadores, y bueno, mirá, nosotros estamos hace 3 semanas, y yo no acostumbro a poner excusas. Nosotros los entrenadores llegamos a los clubes en la situación que se encuentra el equipo, y esas situaciones físicas y de evaluaciones y de números que se habla tanto, nosotros las hacemos puertas adentro. Nosotros no acostumbramos ni publicar, ni agarrar, ni decir que el equipo podría estar mejor o cómo vino y demás. Estamos trabajando tranquilo, sabiendo lo que tenemos para mejorar. Por eso digo que creo que el equipo, a lo que fue el partido con Nacional, se vienen viendo cosas positivas de lo que nosotros estamos viendo. Capaz que no, pero ahí es nuestra evaluación. Y bueno, como lo dije también, que me preocupaba también la cantidad de minutos que tenemos que ir absorbiendo en situaciones de los chicos. A diferencia del partido pasado, Ramos creo que entró mucho más enchufado hoy, con confianza, que es lo que le pedimos, que se sientan tranquilos, que bueno, creo que el otro día entró en un partido complicado contra Recoleta y se perdió un poquito en los últimos minutos. A diferencia del partido con Recoleta, lo podríamos también haber salido con un empate en la jugada al final, y hoy nos pasó lo mismo. El estado de ánimo de ellos es muy cambiante según el resultado, pero quiero que ellos se queden tranquilos, que estamos en un ascenso en cuanto al rendimiento, y por ahí nos estamos quedando cortos con el resultado. Así que bueno, con respecto al entrenamiento del día miércoles, se tuvo una reunión en el club ahí con el presidente, porque hay cosas que son de público conocimiento, que son cosas que son internas también de nosotros, de los jugadores con la dirigencia, se ajustan y se sigue pensando para adelante. Así que de eso no tengo mucho para decir, simplemente que bueno, ahora le vamos a dar el descanso que creemos que es necesario hasta el lunes de tarde, y bueno, ya después ya está programada la semana para el partido del sábado. Gracias, profe Rodrigo. Dale. Gracias.